Karol Józef Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en la ciudad de Wadowice, al sur de Polonia, un lugar pintoresco rodeado de montañas y lagos, que se convirtió en el primer escenario de la vida de un hombre cuyo destino iba a dejar una marca indeleble en la historia del siglo XX. El niño que crecería para convertirse en el Papa Juan Pablo II se crió en una familia profundamente católica. Su padre, un oficial del ejército polaco, era un hombre firme y cariñoso, mientras que su madre, Emilia, le enseñó desde temprano a valorar la fe y la vida familiar. La muerte prematura de su madre cuando Karol tenía apenas 8 años, sumada a la de su hermano mayor Edmund, dejó al joven Wojtyła marcado por una profunda soledad y una precoz madurez. A pesar de las tragedias que lo azotaron en su infancia, Karol desarrolló una pasión por la cultura y la filosofía, lo que lo llevó a estudiar literatura en la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Sin embargo, los años de su juventud estuvieron teñidos por la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue invadida por las tropas nazis en 1939 y Karol, como tantos otros jóvenes de su generación, se vio obligado a adaptarse a una nueva realidad de ocupación y opresión. Durante ese periodo oscuro, comenzó a trabajar en una cantera y en una fábrica de productos químicos para sobrevivir, mientras que secretamente continuaba sus estudios y se unía a un grupo clandestino de teatro, que usaba las artes para mantener viva la cultura polaca. En 1942, la tragedia golpeó nuevamente a Karol, su padre falleció, dejándolo completamente solo. Pero el joven Wojtyła encontró consuelo en su fe, que se fue profundizando en medio de la guerra. El deseo de servir a Dios lo llevó a ingresar al seminario clandestino de Cracovia, donde se formó como sacerdote en secreto, a pesar de las restricciones impuestas por los nazis. La paz no llegaba a Polonia, pero la semilla de un futuro líder mundial ya había comenzado a germinar. Tras la liberación de Polonia y el fin de la guerra, Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote en 1946. A partir de entonces, su vida tomaría un rumbo imparable, ya que se embarcaría en un viaje de fe, lucha y liderazgo que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia contemporánea. Wojtyła continuó su formación en Roma, donde estudió en la Universidad Pontificia, y luego regresó a Polonia, donde se dedicó al ministerio pastoral. Su cercanía con los jóvenes, su forma enérgica y atractiva de predicar y su capacidad para conectar con las personas lo convirtieron en una figura querida, especialmente entre los más jóvenes. Fue en 1958 cuando su vida dio un giro significativo, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. A pesar de la corta edad para un puesto tan alto, su labor pastoral y su incansable dedicación a la causa del pueblo polaco le otorgaron una enorme autoridad moral. En 1967, fue designado cardenal por el Papa Pablo VI, lo que consolidó su estatus como uno de los grandes líderes de la Iglesia. No solo fue un teólogo brillante, sino también un pensador profundo que defendía la dignidad humana, la libertad religiosa y la importancia de la justicia social. Su proximidad con los movimientos de oposición en Polonia, como Solidarność, lo situó como un aliado de la lucha por la libertad frente al régimen comunista que controlaba el país. Pero lo que realmente marcó su vida de manera trascendental fue su elección como papa. En 1978, la Iglesia sufrió la pérdida de 2 papas en pocos meses y el cónclave eligió al cardenal Wojtyła para suceder a Pablo VI. Con tan solo 58 años, Karol Wojtyła fue elegido como el Papa Juan Pablo II, un hecho que sorprendió al mundo entero. Era el primer papa no italiano en más de 450 años y su elección estuvo cargada de simbolismo. Un polaco en la silla de Pedro representaba la esperanza para millones de personas en su país y en Europa del Este, que bajo el yugo del comunismo veían en él una figura de resistencia y cambio. Desde su llegada al papado, Juan Pablo II rápidamente marcó su impronta. Su pontificado de casi 27 años fue el más largo en la historia de la Iglesia Católica desde San Pedro y estuvo marcado por su incansable peregrinaje por el mundo, llevando el mensaje del cristianismo a todos los rincones del planeta. Viajaría a más de 100 países, estableciendo un vínculo cercano con los fieles y transformándose en una figura de unión y esperanza. Su capacidad de conectar con los jóvenes fue especialmente notable. En 1986, fundó las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se convirtieron en un hito de su pontificado, donde miles de jóvenes se reunían con él en un ambiente de oración, diálogo y fraternidad. Pero su papado no solo se distinguió por su cercanía con la gente. Juan Pablo II fue un firme defensor de los derechos humanos, la libertad religiosa y la paz en un mundo dividido por las tensiones de la Guerra Fría. Su papel en la caída del comunismo en Europa del Este, especialmente en su país natal,
Polonia, fue fundamental. En 1979, su visita a Polonia fue un símbolo de esperanza para los polacos que luchaban por la libertad. Su apoyo explícito al movimiento Solidarność y a su líder Lech Walesa fue crucial para galvanizar el deseo de cambio en una nación oprimida. Aunque nunca se atribuyó a sí mismo la victoria del comunismo, su influencia fue esencial para crear un ambiente de transformación en Europa. Uno de los episodios más dramáticos de su papado fue el atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981, cuando fue baleado en la plaza de San Pedro por el terrorista turco Mehmet Ali Aka. El Papa sobrevivió al atentado, y muchos vieron en ello una señal de la providencia divina. Él mismo perdonó a su atacante y visitó a Aka en prisión, un gesto que sorprendió al mundo y reafirmó su mensaje de perdón y reconciliación. A lo largo de los años, el Papa Juan Pablo II se mantuvo firme en su oposición al aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia, defendiendo los principios morales tradicionales de la Iglesia. No obstante, también fue un hombre de gran apertura y compasión, especialmente hacia las minorías y los más desfavorecidos. En 1999, realizó un histórico acto de reconciliación, pidiendo perdón por los pecados de la Iglesia, incluidos los abusos a judíos, musulmanes y pueblos indígenas a lo largo de los siglos. Su humildad y su capacidad para asumir las responsabilidades del pasado fueron admiradas por millones. El pontificado de Juan Pablo II también estuvo marcado por su lucha por la paz. Fue un firme defensor de la diplomacia, y su voz fue escuchada en momentos clave de la historia, como en el colapso de la Unión Soviética, la Guerra del Golfo, y en la defensa de los derechos de los pueblos en África y América Latina. Su llamado constante a la unidad y al amor fraternal resonó en un mundo cada vez más dividido por los conflictos religiosos y políticos. A lo largo de su vida, el Papa Juan Pablo II enfrentó desafíos personales significativos. En los últimos años de su vida, sufrió la enfermedad de Parkinson, lo que le causó un deterioro físico progresivo. Sin embargo, su fe nunca vaciló. A pesar del sufrimiento, continuó trabajando incansablemente hasta el final de sus días. Falleció el 2 de abril de 2005, dejando un vacío profundo en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Su legado es inmenso. Juan Pablo II fue canonizado como santo en 2014, en un acto que consolidó su lugar en la historia de la Iglesia. Su figura trasciende la religión y se erige como un símbolo de la lucha por la justicia, la dignidad humana y la paz.